A continuación, Ventura Díaz Mejía dialoga con el penalista Miguel Bolívar Acuña en los siguientes términos. Porque nosotros siempre hemos considerado, mi estimado colega y amigo, que la radio debe, para emitir cultura, enseñanza, ilustración a la gente, porque hay personas que tienen ideas equivocadas y nosotros que tenemos la ocasión, la oportunidad de llegar a muchas partes, es bueno que personas con conocimiento de un hecho, por su profesión, por su profesionalismo, por su experiencia, nos ilustren. Y es el caso que vamos a abordar. Hace unos días se presentó en Gaira, departamento del Magdalena, cerca a Santa Marta, en el Rodadero, por el Rodadero, la muerte en un accidente de tránsito de 6 personas, entre ellos algunos menores de edad, y un menor de edad todavía está herido. Por ese hecho lamentable está siendo procesado una persona de una destacada familia samaria, Enrique Rafael Vives Caballero. El doctor Miguel Bolívar Acuña no tiene arte ni parte en ese proceso, pero sí conoce el derecho penal como profesor de penal y de procedimiento, y además, por su vasta experiencia, él no es apoderado, no tiene nada, pero experiencia tiene de sobra. ¿Por qué la inquietud? Porque allí se están tocando temas, no es una sola persona fallecida, son 6, se está hablando de indemnización, y acerca de todas esas cosas es que queremos hablar con el abogado penalista Miguel Bolívar Acuña. Doctor Bolívar Acuña, buenos días. Muy buenos días, doctor Ventura Díaz. Estoy listo a sus órdenes para que, como usted bien lo dice, divulguemos conceptos e ideas que son desconocidas por muchas personas que no tienen la posibilidad de llegar a un bufete de un abogado para conocer la realidad de lo que pasa en el mundo social. Este es un caso que, como usted bien lo dice, yo no soy abogado ni soy parte en ese proceso. Simplemente soy un abogado que conoce el procedimiento y que tiene el deber moral con la ciudadanía de explicar, porque en verdad está comprometido no solamente la vida de las personas que murieron ese día, que son invaluables, sino también la vida de otra persona que llegó a una situación no deseada, pero por encima de ambos está la ciudadanía, que tiene derecho a saber qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió y cómo la ley colombiana se refiere a estos casos. Por eso he aceptado con muchísimo gusto la invitación que tú me formulas, Ventura, para que dialoguemos, porque tú eres abogado también y sé que te llama mucho la atención, porque tú hiciste algunas audiencias conmigo, el derecho penal, en modo que vamos a proceder para hacer una cuestión didáctica más que todo. Bien, doctor Bolívar Acuña, cuando un juez dicta sentencia condenatoria, ¿tiene en cuenta el número de muertos, el número de lamentablemente fallecidos, o es lo mismo que un accidente de tránsito, el muerto sea 1 o sean 6? Es la primera pregunta. Sí, en primer término, hay que hacer la diferencia, como tú encabezas la charla, diciendo lo siguiente: los delitos en el Código Penal actual se dividen en delitos intencionales y delitos culposos. Y hay una tercera categoría que se llama preterintencionales, que no es el caso porque no estamos hablando de las situaciones que se presentan cuando una persona quiere lesionar a otra y a causa de la lesión se produce la muerte. No es el caso. Estamos en presencia de establecer la ubicación exacta de la conducta del agente del delito, si es un delito intencional o si es un delito culposo. Estas son las dos cosas en que se mueve
caso y que ayer yo tuve oportunidad de escuchar a los intervinientes en el proceso sobre lo que se discutió y sobre lo que resolvió la juez de control de garantías de Santa Marta. Eso es la diferencia que hay que tener en cuenta. En esa diferencia, cuando una persona con un arma de fuego, por ejemplo, dispara contra una persona, mata a A, mata a B, que también lo quiere matar, y mata a C, porque también lo quiere matar, eso se conoce con el nombre de concurso material homogéneo. O sea, que con varias acciones producen varios resultados homogéneos, la muerte de esas tres personas. Pero si en el caso de lo que estamos analizando, una persona va conduciendo un carro, atropella a uno, se les rompe la llanta, por ejemplo, y se monta un andén y mata a otro, eso es un concurso, pero no es un concurso homogéneo, sino heterogéneo, porque con varias acciones produce varios resultados, pero no queridos por el agente, que sería el caso de la culpa, que es lo que estamos analizando en este caso. Pero entonces aparece una circunstancia de agravación punitiva, como se decía antes, que el indiciado o el encartado, término que ya poco se utiliza, mi estimado doctor Bolívar Acuña, iba comprobado con exceso o no, conducía un vehículo embriagado, grado de alcohol 2, según la prueba practicada. Eso en su contra va. Por eso, entonces, lo que voy a decir, de pronto resultará una herejía para muchas personas que no conocen la teoría, porque es que acuérdate, Ventura, que el que conoce la teoría tiene la fuerza para poder opinar. Eso es lo importante, la teoría. La gente vive, el común de la gente vive de opiniones sueltas que las convierten en leyes de ellos. Entonces dice la persona, sí, iba borracho. ¿Por qué iba borracho? Porque le hicieron la alcoholemia y le dio 3 grados. Es correcto. Pero resulta que el Código de Procedimiento Penal, y en eso quiero hacer una pequeña distinción para decir lo siguiente, el gran maestro Carrara decía, el Código Penal es el código de los delincuentes, y el Código de Procedimiento Penal es el código de la gente de bien como tú y como yo. ¿Por qué? Porque esa es la coraza con que nos defendemos de la facultad que tiene el Estado de administrar justicia en materia penal. ¿Qué sería de nosotros si no existiera el Código de Procedimiento Penal? Pues sería una dictadura. ¿Por qué? Porque los jueces podrían meter a una persona a la cárcel y condenarla sin tener en cuenta el procedimiento. Yo soy un abogado apegado al procedimiento, porque las leyes de procedimiento son de orden público, tiene que respetarlas no solamente el ciudadano, sino el juez, el agente de policía, etcétera. Entonces, fíjese, en el caso del alcohol, una persona tiene un accidente, llega a la policía, le hace la prueba de la alcoholemia. Bien, pero es que la prueba de la alcoholemia en sí no es la prueba plena, porque la prueba de la alcoholemia tiene que someterse a unos procedimientos establecidos en el Código Nacional de Tránsito y en otros decretos que ha dictado el gobierno. ¿Cuáles son esos decretos y cuáles son los requisitos? El aparato con que se hace la medición tiene que estar en perfecto funcionamiento y el que lo usa tiene que tener un certificado. Y lo digo para que escuchen los miles de personas que te escuchan todos los días a ti, Ventura, para que escuchen y sepan lo siguiente. Usted tiene que decirle, señora gente, tenga la bondad y me muestra el certificado de que el aparato con que usted me va a hacer la prueba está calibrado y está vigente su calibración. Si él no te muestra eso, y si no, porque puede darse el caso que le hagan una prueba a una persona con un aparato, que el aparato no esté calibrado recientemente y el resultado no sea correcto. Entonces la persona le sale 3, 4 grados de alcohol y resulta que el aparato sí se hizo la prueba, explico, pero el procedimiento no fue el que establece la ley y por lo tanto esa prueba es una prueba ilegal, nula. Sí se hizo la prueba y no estaba. Yo oí ayer me dediqué a escuchar mucho rato las intervenciones de la parte y una de las cosas que decía el abogado que defendió al señor que está en ese problema era que no se había cumplido con ese ritual. Entonces, como aquí
este es un país que tiene unos procedimientos establecidos en la ley, el Código de Procedimiento Penal. Esa ley, él le decía a la juez que había habido una omisión por parte de las personas que le hicieron la prueba de alcoholemia. No estoy diciendo, para que no haya malos entendidos, que el señor no iba con tragos o sí iba. Eso yo no es lo que estoy discutiendo, lo que estoy hablando es del procedimiento, por un lado. Por otro lado, en los delitos de accidente de tránsito, y esto también quiero que quede claro, clarísimo, hay dos factores: el factor que genera el conductor del vehículo y el factor que genera el peatón. El conductor del vehículo tiene unas reglas que tiene que cumplir, tiene que ir a velocidad establecida en el Código de Tránsito, no puede ir embriagado, tiene que ir con los frenos bien, tiene que llevar la luz puesta si es de noche. Esos son los requisitos que tiene que utilizar el que va manejando el vehículo. Pero al lado de eso, el ciudadano también tiene unos derechos a que se le respete la vida, pero tiene unos deberes. Ahí es donde quiero llegar. Las personas que van, y eso fue lo que yo oí, porque repito, doctor Ventura, ni usted ni yo somos abogados ni somos parte de ese negocio. Las personas que van por la calle tienen que cumplir con unos requisitos, porque el equilibrio social está en que cuando yo llego a hacer una escuadra, la hago porque la ley me lo dice, pero yo sé que no va ningún carro a pasarse. ¿Por qué? Porque yo tengo confianza en la ley de tránsito que prohíbe que cuando el semáforo está en verde, yo puedo seguir. Entonces, si yo sigo el semáforo en verde y una persona se atraviesa, hombre, la otra persona también tiene la culpa. ¿Por qué? Porque infringió el deber objetivo de cuidado en relación con la norma esa. Entonces, lo que decían ahí, y eso es lo que yo quiero explicar en el día de hoy, el señor que va manejando el carro, no sé ni siquiera el apellido de él, pero sé que es de Santa Marta, iba en estado de embriaguez, bueno, correcto, iba a exceso de velocidad, pero a su vez el concurso de las 6 personas que iban, según dicen ahí, porque nosotros no somos parte del negocio, invadieron el carril por donde va el carro. Eso es, según decían ahí, la carretera tiene dos carriles, el derecho y el izquierdo. Invadieron el carril izquierdo por donde iba la camioneta. Entonces ellos se producen un resultado como una forma incorrecta de actuar. Ellos también venían de, oye, Ventura, es que eso es otra de las cosas que te quería decir el día de hoy. El derecho tiene unas normas que son de creación del hombre. Por eso el profesor Carrara, que ha sido el cultor del derecho penal, decía que el delito no es un hecho, sino que es un ente jurídico. Un ente jurídico, es decir, es una creación del hombre. Eso es lo que tú sabes, te acuerdas, que se llama tipicidad. Una conducta, para que pueda ser reprochable a una persona, tiene que ser típica, antijurídica y culpable. ¿Qué significa que tiene que ser típica? Que tiene que estar consagrada en el Código Penal. Voy a poner un ejemplo para que la gente se escandalice. Usted le pregunta a una persona, no, es que ese tipo se divorció mal y cometió el delito de bigamia porque se casó 2 veces. Hombre, ¿cómo así? Y resulta que es que la bigamia no es delito en Colombia. Fíjate, eso a la gente no lo sabe, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos, según dicen ahí ayer, porque yo lo estaba oyendo, invadieron las personas que venían de la fiesta. ¿Cómo viene el sentido común que te indica, Ventura, a las 4 de la mañana cuando tú sales de una fiesta en Gaira, que vienen de oír la música, con traguito? La gente, ahí había un sitio para subirse. Cultura, otro elemento nuevo que hay que analizar. Cultura ciudadana, se ha perdido totalmente, la gente no tiene cultura ciudadana. Aquí hacen los puentes peatonales y la gente no se sube por los puentes peatonales. Entonces, allí había una rotonda, un sitio por donde tenían que pasar, y no pasaron, sino que venían en la jerga de la fiesta, que eso es normal. Entonces, esa es la razón por la cual a la conducta inicial del conductor del vehículo se suma la conducta imprudente de los transeúntes que venían caminando, y el resultado es el atropellamiento y la muerte de esas personas. Desde mi punto de vista, me parece que el enfoque que se le dio al proceso de decir que el señor actuó dolosamente en forma
premeditada, en forma directa, no me parece correcto. Yo no creo que uno puede decir que ese señor, que entre otras cosas venía de una reunión ahí por Gaira, viene para su casa con tragos o de tragos, no va a salir de allá donde está buscando, voy a buscar gente para matarla. Eso no es correcto. Ese enfoque no. Y el enfoque que le dieron es de que le dictaron una medida de aseguramiento detentiva en establecimiento carcelario, no por homicidio culposo, sino por homicidio doloso con dolo eventual. Entonces, a mí me parece que ese enfoque no es correcto. Por más que haya 6 muertos, lo que usted decía al comienzo, 20 muertos, pueden ser 100 muertos, pero no se puede, yo no creo que uno puede juzgar a una persona en un accidente de tránsito diciendo que la persona salió con el propósito de atropellar a la otra. No, señor. Si usted suprime intelectualmente en su mente las 6 personas, no pasa nada. Y si usted quita mentalmente al conductor del vehículo en su mente, tampoco pasa nada. Es la concurrencia de las dos conductas, de los peatones y del conductor, lo que produce el resultado de la muerte de ellos. Entonces, a mí me parece que hablar de dolo no es correcto. Acuérdate, Ventura, que los clásicos y los escultores de la escuela positiva, entre ellos el profesor Ferri, decían que el dolo es el propósito más o menos perfecto, la intención más o menos perfecta de cometer un delito. Entonces, para que un delito sea doloso, la persona tiene que haberlo cometido con la intención, es decir, conociendo y queriéndolo. Son los 2 elementos del dolo, la voluntad y el conocimiento. Y en este caso yo creo que es muy arriesgado decir que el señor, por más que atropelló a 6 personas y mató, actuó en forma dolosa. Entonces le dan el esguince de decir que hubo dolo eventual. La palabra eventual viene de qué es una cosa eventual cuando no es común su producción. Entonces el ejemplo clásico que traen los autores, porque es que por eso te decía, Ventura, que hay que conocer la teoría. Entonces, el ejemplo clásico del dolo eventual es el que se produce cuando la persona quiere un resultado y corre el riesgo de otros resultados. El terrorista que llega a una supertienda, por ejemplo, donde hay mucha gente comprando, y quiere poner la bomba para producir la muerte del dueño del establecimiento o de los gerentes, etcétera. Y se imagina, dice, si yo pongo la bomba en el baño de la tienda y estalla, no solamente voy a matar al dueño, sino que también corre el riesgo de matar a otras personas que estén allí. Entonces, dolo directo por la muerte de la persona y dolo eventual en relación con las otras personas que resulten muertas allí, que él no las sabía quiénes eran ni sabía quiénes estaban ahí, pero que corrió el riesgo de que estaban ahí. Otro ejemplo, una persona va por una calle y ve un letrero, niños escolares, zona escolar. Entonces ahí viene una cosa que es importantísima, doctor Ventura. Al lado del dolo, decreciendo en la intención de la gente, aparece la culpa. Y entonces hay una figura de la culpa que se llama culpa con representación, que es cuando la gente se representa el resultado. No lo quiere, pero confía en que lo va a superar. Entonces él viene a 60 kilómetros de velocidad. Ahí la velocidad es 30 kilómetros porque es un colegio donde salen los niños. Sin embargo, él no disminuye la velocidad, sino que dice, no, yo voy deprisa. Ahí en este momento no van a salir ningunos muchachos y resulta que en el momento que pasa salen 2 muchachos y los atropella. Eso se considera en culpa con representación, porque él se representó el resultado, no lo quiso, trató de evitarlo y se produjo el resultado. A mi modo de ver, era posible que eso ocurriera allí. Para mí, estamos en presencia de un acto culposo, pero en ningún momento puede hablarse de dolo, porque las condiciones para que el hecho sea doloso son totalmente diferentes. Esa es más o menos la correcto. Bueno, cuando se dicte sentencia, doctor Miguel Bolívar Acuña, algunas personas creen, no es que se suman las vidas. Explíquenos a usted, a los oyentes y a todos los que nos siguen, la tasación de la pena. ¿Es igual 1, 2, 3, 4, 5, 6? No. En relación con la pena hay 2 teorías mundiales, que son
la suma aritmética de las penas, que es lo que hay en los Estados Unidos. Usted ve que en los Estados Unidos a una persona le imponen la pena por el primer caso de 40 años, por el segundo año de 60 y por el tercero de 100 más. Y resulta que la pena total es de 180 años. Eso es absurdo porque una persona no vive eso. Esa es la suma aritmética. El Código colombiano no utiliza ese sistema, sino que utiliza el sistema jurídico de acumulación. ¿Qué quiere decir eso? El Código dice, se le aplica la pena del delito, la pena mayor que le corresponde al delito, aumentada hasta en otro tanto. Eso quiere decir que si el delito tiene una pena de 10 años, se le puede poner, si el delito tiene agravación por las circunstancias que usted decía al comienzo, doctor Ventura, se le pone la pena que le correspondería por unos 10, aumentada hasta en otro tanto porque hay 6 muertos. Podrían ser 10 más 9 años, por ejemplo. Pero ahí viene algo que hay que decirlo. Yo sé que no le gusta a mucha gente, pero hay que decirlo. El Código establece en un artículo una circunstancia que se llaman circunstancias de mayor peligrosidad y otras que se llaman circunstancias de menor peligrosidad. Ese señor tiene arraigo, es un hombre de bien en Santa Marta, eso que le pasó nunca le había pasado, no va posiblemente a huir, es una persona, un comerciante, es un hombre que tiene una posición social no elitista, porque yo no estoy hablando de que es de la sociedad, del club social, no, sino que es una persona correcta dentro de la sociedad. ¿Cómo se prueba eso? Hombre, pues usted lleva unos testigos a una notaría para que digan, usted conoce, que conozco al señor fulano de tal, soy su vecino, puedo dar fe de que es una persona correcta, nunca le he visto, y pido una certificación al tránsito para que me diga si en los anaqueles del tránsito le aparecen multas, si le aparecen sanciones por violación del reglamento de tránsito. Y pido también una certificación a la fiscalía a ver si tiene algún proceso penal. Todo eso lo llevo, lo presento y demuestro que esa persona tiene una circunstancia de menor peligrosidad. No es un hombre peligroso para la sociedad porque ese señor, el día que ya le pase eso, yo no creo que sea tan de mala que le va a volver a ocurrir lo que le ocurrió. Entonces, alguien me decía ayer, doctor, ese señor le deben de meter 100 años. No, eso es ignorancia supina. Decir eso, yo no creo que un abogado que haya estudiado el código se atreva a decir eso. Eso no es así. Si le ponen si lo condenan por dolo eventual, desde luego que la pena es mayor que si lo condenan por culpa, porque los delitos culposos tienen una pena menor. De modo que no es la suma aritmética del número de víctimas, sino la suma jurídica, la pena mayor aumentada hasta otro tanto. Bueno, muy bien. Entonces, para finalizar, yo le quiero poner esto. En esas audiencias se habló de indemnización. Inclusive, el abogado del señor Enrique Rafael Vives Caballero, es su nombre, ofreció una póliza de seguro Bolívar por 4.000 millones de pesos. Y el abogado de las víctimas hablaba de una indemnización por 350 millones de pesos por cada víctima. Si eso llega a la indemnización, ¿qué pasa con el proceso? ¿Qué pasa con el encartado, estimado abogado doctor Miguel Bolívar? Muy buena su pregunta, doctor Ventura. Todo delito produce un daño. La consecuencia del delito es el daño. El daño se divide en daño moral y daño material. Entonces, todo delito conlleva un daño, porque la consecuencia jurídica del delito es el daño. Entonces, ¿cuál es la función de las personas que actúan a nombre de las víctimas? Se llaman intervinientes especiales en el nuevo código. Las únicas partes jurídicamente hablando son el defensor, el fiscal y el juez. No somos sino 3 partes. Los representantes de víctimas, el Ministerio Público, etcétera, etcétera, son intervinientes, pero no. Se acabó, doctor Bolívar, aquella figura que utilizábamos antes, la parte civil. La parte civil, eso no existe ya. Existe se llama
representante de víctimas, que es una persona que actúa dentro del proceso penal, cuya única finalidad es, fíjese usted, la reparación. Eso todos los días lo dice, que se conozca la verdad, que haya reparación y que no haya repetición. Pero en el fondo, fíjate que lo primero que le piden a las personas estas que están juzgando a la gente es que indemnicen a las personas que fueron, digamos, sacrificadas con el delito. Entonces, en este caso, si las personas que perdieron sus seres queridos tienen sus abogados allí, pueden llegar a un acuerdo con el fiscal o con la compañía de seguro y establecer un monto para pagar eso. En el momento en que ellos paguen el daño total, haya indemnización total, estoy utilizando un término preciso, la acción penal se suspende. ¿Por qué? Porque no tiene sentido seguir cuando ya las víctimas han sido indemnizadas, que me parece que es lo correcto, porque el dolo, digamos, el efecto moral tiene un límite. Tú lo sabes, Ventura. La persona le duele la cosa, pero más le duele el bolsillo si es una persona que vive de la persona que mataron, va a tener problemas para pagar la casa. Entonces, si aparte del dolor físico, tiene el dolor económico, que también es grave, se subsana un poco en el sentido de poder pagar. Entonces, ahí sugería una pregunta. ¿Qué ocurre si la persona que va manejando el carro no tiene con qué pagar? Pues entonces no hay indemnización. El juez condena, porque esa es otra cosita que quiero agregarte, Ventura. No es que ya es penal, en la primera de cambio al mes van a pagar, no. La indemnización hay que obtenerla cuando quede ejecutoriada la sentencia condenatoria. Solo cuando queda ejecutoriada la sentencia condenatoria se abre un incidente que se llama incidente de reparación. Entonces, en el incidente de reparación es un proceso civil. Ahí sí opera la parte civil, porque eso sí ya no es penal, sino civil. Entonces, los deudos tienen que demostrar la edad del muerto, qué hacía, cuánto ganaba, la edad probable, y la otra persona tiene que demostrar su situación económica. Hombre, sí, yo les puedo pagar tanto. Si llegan a un acuerdo, se firma y queda hasta allí muerto ese proceso. Ese es más o menos lo que ocurre. Mira, Ventura, qué bueno que se divulgaran todas estas cosas, porque es que yo me pongo todos los días a examinar los problemas y hay mucha incidencia por la ignorancia de la gente. La gente cree que si una persona se vuela a una escuadra, por ejemplo, y comete algo contra otro carro que viene, el carro que viene que se voló a la escuadra es responsable de una vez. No. ¿Por qué? Porque aun cuando se vuele la escuadra, no tiene derecho a hacerle daño al otro, pero eso la gente ya tiene unos parámetros establecidos. Fíjate tú que todo el mundo dice, le hicieron la prueba de la alcoholemia, pero nadie analiza lo que estoy diciendo. La prueba de la alcoholemia está sometida a unos procedimientos que si no se cumplen, aun cuando la prueba sea buena, el procedimiento la invalida. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que eso debíamos hacerlo permanentemente para que la gente tuviera esa posibilidad de conocer cómo se puede andar. Fíjate tú que aquí en Barranquilla todos los días hay infracción de tránsito. Y diferenciar definitivamente, una cosa es el delito y otra cosa es la contravención de tránsito. Una cosa es el delito solo es lo que está en el código como típico, es decir, lo que está considerado por el legislador como típico. Las cuestiones de tránsito son variables, las luces, el freno, todo eso que hacen los policías de tránsito, eso está consagrado en el Código Nacional de Tránsito. Pero usted no le puede decir a una persona que si viola una de las normas del Código de Tránsito está cometiendo un delito doloso, porque eso sería un sacrilegio jurídico. Entonces, creo que en estos términos le hemos explicado a la comunidad, es su deber, y usted lo hace, doctor Ventura, se lo digo con todo el cariño y el aprecio que yo le tengo a usted lo hace porque usted hace pedagogía, no solamente porque es que yo lo que veo que muchos locutores en el fondo lo que hacen es cuestiones comerciales, pero no van a la pedagogía. El comunicador social debe transmitirle a la comunidad sus conceptos para que la comunidad los tenga y los maneje, para que la gente sepa cuáles son sus derechos, pero que también sepa cuáles son sus deberes. Pero
Pero Ventura, si uno lo ve, uno va por ahí por donde están las universidades, ahí están las escaleras para subir y pasar, y resulta que la gente dice, dame, yo voy a pasar por abajo, y pasan por abajo. Entonces están propiciando el accidente. Si una persona se lleva a otra ahí por la universidad, donde están las universidades, porque iba por debajo, hombre, el del conductor del vehículo dice, sí señor, si yo voy por mi vía, voy normalmente y se me atraviesa una persona que yo no sé que va a salir de ahí porque tenía que subirse por la escalera, ¿cómo me lo van a decir que yo lo hice intencionalmente? Ahí es donde está el problema. Y que los comunicadores sociales, eso es otra cosa para que terminemos la charla, tengan responsabilidad, así como veo que las tienes tú, Ventura, porque es que eso es lo que a mí la gente me dice en la calle, es que el doctor Ventura es un hombre objetivo en sus conceptos, no especula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno oye un locutor cualquiera que dice, sí, tal vez ese tipo es corresponsable, hay que condenarlo una vez. Entonces van creando un concepto en la mente de la gente equivocado que le hace daño no solamente a la persona, sino al aparato de administración de justicia. La gente va perdiendo respeto por la administración de justicia. Yo creo que sí, el comunicador social debe comunicar el hecho, pero lo debe comunicar en su integridad fáctica, es decir, el hecho en sí, qué fue lo que pasó, no cómo pasó, porque eso corresponde a la justicia. Yo estuve en un simposio, para ponerle algún tema, y en México, y el profesor que explicaba decía, el periodista tiene derecho a publicar el hecho, decir cuál fue el hecho, pero no tiene derecho a calificar el hecho, porque en ese momento se convierte en juez y esa no es la función del periodista. Aquí eso es lo que pasa, la persona de una vez la condena, el periodista que está hablando dice, sí señor, porque se voló la escuadra y el periodista... No. Decir qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, le corresponde a la justicia y es lo que están haciendo en Santa Marta. Yo creo que es claro lo que hemos dicho y estoy siempre a tutor de la Ventura para poderle explicar a la gente cómo se deben manejar las cosas. Entonces ahí teníamos ya la finalización de esa extraordinaria entrevista del doctor Miguel Bolívar Acuña. Una excelente ilustración. Sí, señora, con el periodista Ventura Díaz Mejía, entrevista que hemos transmitido con autorización de nuestro colega Ventura Díaz. Ustedes fórmense su opinión. Lo que sí me queda claro como ciudadano, como abogado y como periodista es que las apreciaciones del doctor Miguel Bolívar Acuña son de una extraordinaria enseñanza.